Bueno, 8:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar nuestra tertulia, pero antes de comenzar, permítanme que les muestre una primicia. Tengo aquí en mis manos un ejemplar de un libro que sale mañana: La conquista del Perú, en busca de fama y fortuna, por Iván Vélez. Ya saben ustedes que Iván Vélez ha publicado El mito de Cortés, La conquista de México. Luego, a partir de las 9, como se incorporará un representante del Hispanic Council a nuestra tertulia, vamos a hablar largo y tendido pues de la polémica con la presidenta mexicana que tomó posesión ayer o hoy, no sé, uno de estos días, y las tonterías que ha dicho en la estela de las tonterías que dijo en su día el infame Ángel Manuel López Obrador, AMLO, que ha acabado su mandato con más de 160.000 asesinados y 110.000 desaparecidos en México. Pero en lugar de resolver eso, se dedica a tocar las narices a España, en lugar de agradecer a España, para empezar, que se creara México, que no existía antes de que llegáramos allí. Don Antonio Muloni, ¿qué tal está usted? Buenos días, vengo a carreras. ¿Viene a la carrera? Sí, por las calles de Madrid con la moto, que es divertido, pero que no siga Almeida. Bueno, pero tenga usted cuidado, Hombre, no le multen. Sobre todo por eso. Es tertuliano de esta casa y seguro que Almeida está ahí buscando. Buenos días. Y tengo conmigo también en la mesa al autor de este libro que sale mañana, La conquista del Perú. Don Iván Vélez, ¿qué tal está usted? Pues encantado de volver aquí una vez más. Bueno, entre los libros que recomendaban para Claudia Sheinbaum, pues están esos libros que ha escrito Iván Vélez: El mito de Cortés, La conquista de México. Luego hablaremos a partir de las 9 sobre el tema, y le pediré a don Iván Vélez que nos cuente un poco la historia del libro este. Y luego lo contamos, sí. Luego a las 9, que se incorporará a nuestra tertulia pues uno de los representantes de esa organización que tanto trabaja para, bueno, poner en valor lo que es la herencia hispana en Estados Unidos. Se incorporará don Andrés Laguna y hablaremos de ello. Pero ahora pues vamos a hablar de algunas otras cosas que están pasando en nuestro país y fuera de nuestro país. Para empezar, pues esa sorpresa, no sé si sorpresa o no, que tuvimos ayer, de que Sánchez, pues uno de los cheques que le había dado a los separatistas para comprar su apoyo, resulta que no tenía fondos. El Supremo ha confirmado que no va a aplicar la amnistía por los delitos de malversación a Junqueras y a toda su troupe, porque la amnistía no puede amnistiar delitos de malversación, porque está expresamente prohibido en la legislación europea. Es una buena noticia, al menos momentánea, ¿no? Es una confirmación más, si hacía falta, de que Sánchez miente a todo el mundo. Miente a sus socios, miente a los que tienen frente, a sus rivales políticos, a sus enemigos casi que judiciales. Miente a todo el mundo, menos a sus votantes. Sánchez no engaña a sus votantes, y eso hay que recordarlo. O sea, es verdad que ha mentido a Junqueras, ha mentido a Puigdemont, miente al que tiene enfrente, pero los millones de votos que tiene el PSOE saben perfectamente lo que hacen. Si miente a sus votantes, o sea, él prometió que no iba a haber ley de amnistía para inmediatamente después de las elecciones decir que sí hay ley de amnistía. Sí, Luis, y conozco a algún votante socialista que se creyó que efectivamente Sánchez decía la verdad. Que sigue siendo votante socialista, entiendo, ¿verdad? No. Pues es una excepción eso, porque el hecho es que Sánchez, el votante, más allá de los hechos y de las promesas de Sánchez, el votante del PSOE compra un marco que es: mientras gobiernen los mismos, me da igual lo que ocurra. Y eso lo vemos, hay millones de españoles. Sánchez puede mañana hacer lo que quiera en prime time con Broncano, matar a alguien, que va a seguir teniendo 5 o 6 millones de votos. Eso es un hecho que llevamos décadas comprobando. Entonces, bueno, pues sí, ha mentido a sus socios para seguir en la Moncloa, pero claro, es que ¿qué opción tienen ahora Esquerra, Junts, Bildu y el PNV? ¿Quitar a Sánchez? ¿Cómo? Ellos por sí solos no pueden. ¿Apoyar una moción de censura de PP y Vox? Pues yo eso no lo veo tan claro. Entonces Sánchez sabía lo que hacía. A lo mejor los que no sabían tan bien lo que hacían eran sus socios, que son partidos más pequeños y con menos experiencia en esto, todavía menos, que ya tienen mucha, de mentir y de engañar. Sí, yo coincido en líneas generales con lo que dice Antonio. Yo suelo, en los artículos que publico, muchos de ellos en la Gaceta, suelo decir la empresa
con sede en Ferraz. Y yo creo que esa es una de las claves, que el PSOE es una gran empresa de la que vive mucha gente. Eso por un lado, por analizar así, de una forma un poco con brocha gorda, no voy a negarlo, al electorado. Alguno habrá que haya picado, pero en general es un sector minoritario. Muchos viven del entramado que es muy muy denso, del entramado, la red clientelar, si se quiere, del PSOE. Y otros pues les mueve el puro sectarismo, incluso algunas fantasías pues como creer que en el 2024 están combatiendo el franquismo, en fin, hay de todo, ¿no? Pero yo creo que la clave está en el sectarismo que domina el panorama político español, y en el caso del PSOE es flagrante, porque Sánchez les ha mentido, bueno, pues que lleva mintiendo desde que se le conoce, ¿no? Ha hecho de todo tipo de trapacerías, ha hecho una serie de cosas pues que no se le consentirían a nadie si no estuviera dominado el asunto, pues por eso, por el sectarismo, la tribu, en fin, no sé, el calificativo se nos agota, ¿no? Y eso es, yo creo que la clave. En cuanto a los socios, pues es que difícilmente tienen otra alternativa. No van a conseguir todo lo que buscan, quizá, pero gran parte de ellos sí. Y por ejemplo en el asunto catalán, RC está con el oxígeno puesto. ¿Dónde va si se sale de ahí? Y Junts, mientras pueda decirle a su parroquia, y aquí parroquia es todavía más acertado seguramente, que tiene pillado por alguna parte así muy dolorosa al gobierno español, pues ya le vale. Aunque no conseguiría los máximas elecciones, vamos. Primero, una constatación fáctica. En 2008 el PSOE tenía 11.289.000 votos. En las últimas elecciones ha tenido 7.700.000. Eso quiere decir que ha habido pues casi 4 millones, 3 millones y medio de votantes socialistas que han dejado de votar al socialismo. Luego, entonces, no es cierto eso de que todos los votantes socialistas votarán al PSOE, haga lo que haga. No. Cada votante socialista tiene sus líneas rojas. Hay votantes socialistas pues que han podido pasar a partidos todavía más extremos, hay votantes socialistas que se han pasado a la abstención, hay votantes socialistas que se han pasado incluso al PP o a Vox. Entonces, no se puede generalizar y decir que todos los votantes socialistas tragan con todo. Y de hecho, pues se me está viniendo a la cabeza, le ponía el ejemplo antes de un votante al que yo conozco, que por la ley de amnistía directamente no va a volver a votar al PSOE. Pero el otro día teníamos en televisión a José Carlos Díaz, este economista, que decía que desde luego si lo del cupo catalán sale adelante, él deja de votar al Partido Socialista, ¿no? Bueno, también hay gente que con lo del cupo catalán va a dejar de votar al Partido Socialista. ¿Que va a haber muchos millones de votantes que le van a seguir votando? Seguramente, no lo niego, pero no es cierto que nada de lo que haga Sánchez tiene consecuencias. Claro que las tiene. Por ejemplo, Lambán va a dejar de votar al Partido Socialista. Eso dice ahora que ya está jubilado. Pero yo no digo que no lo digo que todos, por supuesto, pero el marco en el que se mueve el PSOE es ese. Lleva siglo y medio cometiendo todo tipo de tropelías, bueno, con 40 años de vacaciones, de excedencia, pero lleva siglo y medio haciendo, la verdad, nunca el bien de España. Y nunca le sale caro del todo. No ha desaparecido, no se ha convertido en un partido residual cuando estuvo cerca, pero el PP le rescató. Tiene una clara vocación de poder, pero no de servicio. Y Sánchez, pues, ha visto la jugada bien clara. Sí, Zapatero tuvo 11 millones de votos la última vez que se presentó. Bueno, no fue Zapatero, fue su herencia, pero Sánchez ahora está en 7. Bueno, es una base bastante sólida, sobre todo teniendo en cuenta que cuenta totalmente, como si fuesen suyos, con los votos de Esquerra, con los del PNV, con los de CiU, Junts, como se llame ahora, y con los votos de los herederos de ETA. Más del BNG, si tienen que inventar un Teruel existe, se lo inventan, lo que haga falta. Tiene una base, frente populista, por lo que dice Iván, la sectarización de la que habla Iván, que ellos saben que nunca van a votar al PP y que saben que esa gente que vota a otros partidos que están casi todos a la izquierda del PSOE lo hacen para que gobierne Sánchez. Si hubiese una segunda vuelta, posiblemente esa gente, yo no meto la voluntad de nadie, pero posiblemente esa gente votaría al PSOE. Con lo cual, tiene muchas marcas. Hoy vamos a hablar de AMLO y de Morena, de su partido. Su partido es una marca blanca del PRI, igual que Macron es una marca blanca del Partido Socialista francés o del Partido Popular francés, igual que está ocurriendo en todo Occidente, que se crean nuevas marcas para que el votante tenga una excusa para votar. Pasa un poco con el Partido Popular. Ayuso es una marca blanca del PP y lo que no se puede votar del PP, bueno, pues Ayuso lo blanquea y se le vota como antes se le votaba al PP. Eso pasa en todo Occidente y Sánchez lo ha entendido perfectamente. Los votos de RC son suyos en Madrid.
Yo completaría esos cálculos, esa suma, que es cierto que lo es. El PSOE se ha convertido en una especie de coordinadora de un espectro que va desde un regionalismo casi folclórico a un secesionismo. Coordina todos esos movimientos. En la cuenta que has echado falta un elemento fundamental, el PSC. El PSC. Entonces, he anotado los números, 11 millones a 7. Bueno, pues 7 podríamos pensar, estos son, ya digo que son cálculos muy, muy difíciles de demostrar fehacientemente, pero ese 7 es un suelo. Pero si le sumas todos esos grupos que solo pueden respirar si se lo permite el PSOE, aunque con el PP también respiran, eso hay que decirlo, y luego la subida que está teniendo el PSC, asumiendo todos los postulados de secesionismo en Cataluña, pues le salen las cuentas. Y yo añadiría otro factor, el factor generacional. Creo que estamos hablando de 2008 frente al 2024. Probablemente se ha comprimido el votante en unos estratos de edad en los que yo me hallaría, aunque nunca he votado al PSOE, lo puedo decir públicamente. Y creo que, claro, las nuevas generaciones van encontrando otras marcas. Más Madrid o más país, como quieran llamarle, pues en cierto modo es otra marca blanca. Siempre va a comer de la mano del PSOE. La marca verde del PSOE, ¿no? ¿Perdón? La marca verde del PSOE. La marca verde, sí, en este caso no es blanca, es verde, ¿no? A ver, comprobación fáctica. ¿Los 7 millones son el suelo del PSOE? No, el suelo del PSOE está en 2016. 5.400.000 votos obtuvo Sánchez en 2016. Bueno, pues ya se han recuperado. Pero igual, 50%. Pero eso quiere decir que había gente que no le votaba, ahora le vota y que le puede volver a dejar a votar. Bueno, si se te vacía la nevera, ¿no?, del todo, pues a lo mejor dices, bueno, no puedo comer ideología, pero a ver, pero que yo lo digo con supongamos, dramatismo, ¿eh? pero que no supongamos que el votante socialista es todo el homogéneo, hombre, no. No, claro que no. Pero ahí Podemos, ¿cuántos votos tuvo? Podemos absorbió bastante del partido, pero generacional, ¿no? Volvemos otra vez. Claro, pero ahora ¿cuántos votos tiene Podemos? Pues bueno, son no casi tiene nada. Son casi vasos comunicantes. Yo creo que son vasos comunicantes. Quizá lo que ha dicho Antonio de Frente Popular, eso mismo se decía de los vasos comunicantes del separatismo catalán. Uy, es que lo que pierde Junts lo gana RC, lo que pierde RC lo gana la CUP, lo que pierde... Ahora lo gana todo el No PP. es verdad, el separatismo se ha metido una costalada en Cataluña importante. Y ha perdido muchísimos cientos de miles de votos tomado en conjunto. Entonces, no es verdad que todos sean vasos comunicantes, que aquí hay bloques que no se pueden mover. Pero, por ejemplo, el secesionismo, yo le llamo secesionismo. Yo tengo que ir ahora a Barcelona, por cierto, estos días. Allí el mundo oficial, ahí no se mueve nadie. Está completamente controlado. El tema del catalán es una herramienta absolutamente de marginación y de clasificación, porque en la calle, al menos en Barcelona, el catalán se habla bastante poco. No se oye. Y entre los jóvenes, entre poco y nada, y además las estadísticas están ahí para avalarlo. Y ir por la calle ya te da, salvo que vayas a algún barrio muy concreto, ¿no? Barrios de rentas altas. Por cierto, que no se nos olvide que lo de la lengua y el pueblo pues chirría constantemente. Vamos a ver, el PSC ha asumido todo menos la autodeterminación, que es una herramienta de chantaje muy habitual, porque con la amenaza de la autodeterminación, si ellos no la piden, se colocan como el partido institucional. Pero si es que ha desfilado por el Palacio de la Generalidad toda la caterva de secesionistas, de Torra, el de las flatulencias, hasta el de los misales. Sí. Quiere decir que ese es el PSC. Que ha vuelto trapero. Ha vuelto trapero, quiere decir, ha vuelto todo menos el golpe. Y entonces, con la amenaza de que no va a haber golpe y por lo tanto hay estabilidad, pues siguen llevándonos al desastre en el sentido de la desigualdad entre españoles, que es lo que ha garantizado el PSOE toda su vida, la desigualdad entre españoles, los privilegios a una serie de sectas que tiene una ideología verdaderamente inadmisible en las alturas históricas en las que nos hallamos. Yo creo que ha sido usted antes un poco benevolente, porque ha dicho esa empresa con sede en Ferraz. Yo creo que están saliendo algunas informaciones que sugieren que es algo más que una empresa. Por ejemplo, hoy The Objective publica que el coche de uno de los implicados en la trama Koldo, pues le han metido 2 disparos al coche en forma de advertencia. Entonces ya no estaríamos ante empresas, estaríamos ante la Drangheta o no sé. Sí, bueno, esto ya entonces pues Roberto Saviano puede tener el tajo en el futuro si esto sigue así, ¿no?
Si se puede llegar de panadero a consejero del IBEX 35, pues... A ver, explique usted eso, porque hay muchos oyentes que no saben de qué va. Eso es el marido de la ministra Isabel Rodríguez, que casi nadie conocerá, pero hay una ministra que se llama, de tantas que se llama Isabel Rodríguez, pues resulta que de un día para otro pasó de ser panadero, que es un oficio totalmente honrado y necesario, a ser consejero de una empresa del IBEX 35, que posiblemente sea un oficio tan necesario, seguramente. O sea, que subió de panadero a consejero del IBEX un mes después de que su mujer fuera nombrada ministra. ¿Ves? Para que luego digan que si uno se esfuerza social, y tal, no puede subir a lo más alto. Pues el marido de la ministra ha subido a lo más alto, hombre. Degenerando como aquel banderillero, ¿no? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué va a ser? Llegó usted aquí degenerando. Así es como se degenera en algunos casos. Bueno, curioso lo que dice Pere Aragonés con respecto al cupo catalán. Le ha recordado a Sánchez, porque también con el cupo catalán hay problemas, porque la amnistía resulta que no se puede aplicar a la malversación, un cheque sin fondos que le ha dado a los separatistas, pero el cupo catalán es que tampoco está tan claro que se pueda llevar a la práctica. Con lo cual Pere Aragonés ayer lanzaba una advertencia y le recordaba al PSOE que el cupo catalán está pactado por escrito y delante de un mediador internacional. O sea, de vergüenza, vamos. Es de vergüenza, es de ser una república bananera, así de claro. O sea, un mediador internacional entre el gobierno de España y los golpistas, es el colmo. Entonces, por eso digo que el votante del PSOE se lo traga todo. Porque aunque se quedaran los algunos votantes del PSOE. Algunos, aunque se volvieran a los 5 millones, pero 5 millones de españoles pueden admitir esto. Claro. Pero ¿qué les lleva a tragarse semejante regalo envenenado, ¿no? Es increíble. 5 millones de votos son muchos votos, son muchos escaños, son muchísimos escaños, y más en un parlamento cuando ha estado más fragmentado. 5 millones con la ley DON son, pues eso, 60-70 escaños en un parlamento fragmentado. Puede ser hasta el grupo más grande llegado el caso. Es una barbaridad. Sí. Y es gente que traga esto. Es porque yo no he leído el pacto del cupo catalán, del cupo separatista. Ni yo ni nadie lo ha leído, ningún español. No, ¿será que es que Sánchez se avergüenza de él? Porque afirma una cosa por escrito, dice Pere Aragonés, y resulta que no nos la ha enseñado Sánchez, ¿no? Y un mediador que sería lo primero de lo que se avergüenza Sánchez, seguramente también. No parece que nada le dé mucha vergüenza, pero algo hay, ¿no? Algo hay que ocultar. Si es tan bueno para España, María Jesús Montero llegó a decir que era bueno para Cataluña y para todas las regiones de España. Sí. Que era bueno para todos. Lo dijo en Andalucía, creo que no sé si va a ir ahora a presentarse como candidata a presidir la Junta de Andalucía, pero bueno, si quieren que Juanma Moreno siga 20 años, lo van a conseguir. Posiblemente va a necesitar el apoyo de Vox a este ritmo Juanma Moreno, pero el PSOE no le va a quitar de ahí. Pues no sé, yo de verdad, es un poco volver a lo mismo, pero si Sánchez no nos quiere decir que ha pactado con separatistas que no ocupaban ningún cargo institucional en ese momento, que simplemente eran un partido con unos votos, que divide una vez más, hizo una vuelta de tuerca más a la ruptura de la igualdad entre los españoles, en este caso fiscal, pues será por algo, ¿no? Será porque, pues sí, le da vergüenza o supongo que pensará que le quita algún voto más fuera de Cataluña, que le quedan poquitos, ¿eh? Al final el PSC es la clave. Fuera de Cataluña, perder escaños el PSOE lo tiene muy difícil. Es que el vaso comunicante en este caso del PSOE es Andalucía-Cataluña. Todo lo que ha bajado en Andalucía es lo que está subiendo con el PSC a base de dar concesiones. Yo creo que a Aragonés, que seguramente nos escucha, habría que pedirle que publique el pacto. Claro. Yo soy partidario de publicar ese tipo de documentos elaborados en oscuros y lóbregos salones, ¿no? Lo hemos visto en oscuros y lóbregos salones. Imaginen qué título para una novela. Se lo cedo. Es que novelas no escribo. Estoy en el ensayo puro y duro. No, quiero decir que cuando hemos visto las maniobras del PSOE, también del PP, con el mundo etarra, pues al final las actas son lo que valen. Y yo tengo que decir que me fío bastante en este caso del lado contrario. Aunque yo deseo su inhabilitación y su aniquilación política, reconozco que siempre el golpismo es mucho más serio que estos inquilinos de la Moncloa que por citar a Kiko Veneno, por un ratito de gloria son capaces de cualquier cosa, ¿no? Un ratito de gloria es un ratito de estar más en la Moncloa. ¿Por qué? Vuelvo otra vez a la tesis de la empresa, porque la empresa tiene que facturar. Y entonces creo que Aragonés debería publicar inmediatamente las actas y que salga el sol por donde quiera. Totalmente. Igual que cuando pidió el otro día Puigdemont que se
publiquen los informes del CNI sobre los atentados de Barcelona de 2017. Claro, a mí me parece estupendo. Es más, quiero que se publiquen los informes del CNI sobre el 11M. Que caramba, que está mucho más lejos y digo yo que habrá menos problema en desclasificarlo, ¿no? Bueno, es que hay un asunto que habría que aclarar, ¿no? Hasta dónde llega la prudencia política para exhumar algunos documentos. Hay algunos documentos de los años 70 que yo tengo muchísimo interés en que salgan a la luz. Muchísimos. A ver si salen. ¿Está usted hablando de su libro Nuestro hombre en la CIA? Podría hacer otro. A ver, pues sí, así podría yo a lo mejor ampliarlo, porque tengo ganas de volver a ese tiempo histórico. Nuestro hombre en la CIA, lo que pasa es que la documentación está en la Fundación Pablo Iglesias, vas allí, te la enseñan y sin ningún tipo de problemas la ves. Me gustaría ver del mundo oficial muchas cosas de las que pasaron en la transición, muchísimas. Ahí se nos ha ocultado, con eso de la democracia que los españoles se dieron, que eso es un rótulo completamente falsario, muchísimas cosas que explicarían qué está pasando ahora en España. Por ejemplo, estaría bien que se desclasificara la información referida a algún atentado atribuido a los anarquistas en Barcelona. Por ejemplo. Sí, que además, porque el anarquismo, efectivamente, esa es una clave. El anarquismo es un rótulo muy socorrido. Con el anarquismo se cubre todo, y más en Cataluña, que es como si dijéramos el paraíso anarquista por antonomasia en España. Sí, a mí, cuando hace poco la Oficina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos le ha advertido oficialmente a Trump de que Irán podría estar intentando acabar con su vida, yo lo primero que pensé es, uy, madre mía, alguien va a intentar por tercera vez matar a Trump y ya están preparando el culpable oficial al que echarle la culpa, ¿no? Muy socorrido. Sí, es muy socorrido también Irán. Sí, en Estados Unidos sobre todo, sí. Irán es más malo que la sarna, pero hombre, pero es verdad que precisamente por eso también resulta socorrido. Claro, es verdad que los documentos en algunos casos puede ser imprudente sacarlos, pero de los años 70, que ha pasado medio siglo, yo creo que ya se podrían ir saliendo algunas cosas que nos darían muchas claves. Todo el problema que estamos viendo en España, el problema llamado territorial, tiene que ver con la sobrerepresentación de los grupos, de las facciones, sectas, les suelo llamar yo también, porque es que no les concedo ni eso, secesionistas. Habría que saber por qué y qué apoyos tuvieron para tener semejante presencia, que se sospecha, pero habría que saber por qué. Entonces, al menos yo tengo interés en que aparezcan documentos que permitan reconstruir un periodo que está condicionando la España actual. Sí, es que la propia Constitución es la plasmación, claro, negro sobre blanco, de la hiperrepresentación de estas secciones, de estas facciones, ¿no? Al final, los 7 padres de la Constitución hay varios, ya secesionistas. No, y además, porque no hay que temer al revisionismo sano, en el sentido de incorporar documentación. Su libro sobre Fernando VII, ¿qué es sino la búsqueda de otro tipo de documentos que no estaban sobre la mesa? Pues eso te cambia el retrato de un rey y de un periodo histórico. Pues ahora mismo no estamos, por supuesto, tan condicionados por lo que ocurrió a principios del siglo XIX, pero sí por lo que ocurrió en el último cuarto de siglo del XX. Y eso habría que conocerlo ya, que estamos en el 2024. Hasta te reconcilia un poco con tu propia historia. Del libro de Don Luis, claro, también sirve para eso. A mí me reconcilia un poco con el siglo XIX español, ¿no? Que parece que fue un siglo negro en resultados, pero no tanto en honor. Tenemos que deshacer toda la leyenda negra, especialmente aquella que nos hace culpabilizarnos. Por ejemplo, esa idea de que Fernando VII pues, fue el culpable de todo. Oiga, no, perdón. Que fue el culpable de las independencias americanas y que no fuimos culpables de absolutamente nada, simplemente fuimos primos, fuimos perdedores en una lucha sin cuartel con otro imperio, que era el imperio inglés, que por supuesto quería echarnos a patadas de América para controlarlo ellos. Y además hacen muy bien, porque defendían sus intereses. O sea, ahí no es que los otros fueran los malos, no. Los otros simplemente actuaban en una guerra a muerte global contra el imperio español. Sí, porque y nosotros fuimos unos pringados. No, porque la idea esta de buenos y malos explica muy poco. Es decir, todo el mundo responde a una serie de intereses, sí, que nos pueden parecer muy negativos y que en el fondo muchos de ellos lo son, de una manera clara, ¿no? Pero al fin y al cabo son juegos de intereses y respuestas a las bases ideológicas de cada sociedad. Efectivamente, Inglaterra era un imperio en expansión, un imperio tremendamente mercantilista, que vio ahí unas condiciones de mercado perfectas
para sus inversiones. Por cierto, hablando de condiciones de mercado, no me resisto pues esto además irrita a ciertos sectores progres, ¿no? Decía Gustavo Bueno que Franco llevó a cabo el periodo de acumulación capitalista para que estuvieran las condiciones dadas de una democracia de mercado. Es la pura realidad. Lo que pasa es que, claro, esto no se puede decir. Se puede decir por aquí. Bueno, aquí sí se puede decir. Hombre, España con Franco llegó a ser la séptima potencia industrial del mundo, ¿no? Claro. Entonces, pues Franco sería un dictador y lo que usted quiera. Ahora, en el terreno económico, pues es verdad que España experimentó un despegue que no había experimentado antes. Claro, y la democracia que hoy tenemos solo es posible sobre esas bases. Lo cual Porque una explica democracia que no sean posibles en las sociedades que se intentaron democratizar a las bravas en las primaveras árabes, porque no estaban las condiciones dadas. Esa es la realidad. Porque, entre otras cosas, para que la democracia funcione tiene que haber una clase media potente. Claro. Si no, es absolutamente imposible. En un país con una desigualdad brutal, con una élite dirigente hiperrica y una masa de pobres iletrada, no puede funcionar jamás la cuestión. Dándole la vuelta, cada vez nuestras clases medias son más reducidas. Y más claro, ¿y usted cree que eso no es deliberado? Pero por supuesto que sí. Viene todos los días, llega a Canarias esa deliberación. Y no solo eso, las normas dirigidas a destruir sectores productivos en Europa, el sector primario, sector energético, sector minero. ¿Alguien se cree que no es deliberado precisamente, entre otras cosas, para empobrecer a Europa y generar una falta de clase media que permita el posterior colapso de las formas democráticas? Fíjese hasta qué punto. El otro día estuve en Sevilla estuve con Manuel Gavira, entrevistando a Manuel Gavira, el portavoz de Vox en Andalucía, y me contaba que en los flyers, decía él, del Partido Popular para las elecciones europeas no se nombraba la palabra agricultura, no se nombraba en ningún momento, y se nombraba literalmente que había que fomentar la industria en el norte de África. Increíble. Está muy bien. Así, en los documentos electorales del Partido Popular para las elecciones europeas. La industria del norte de África, evidentemente, no es Palo Alto, no hay fábricas de Apple ni de HP. Lo que hay es agricultura de empresas europeas que están allí produciendo a un coste mucho más barato y vendiéndolo aquí. Produciendo ahí a un coste mucho más barato y además sin sujeción a las normas fitosanitarias, etcétera, que a los agricultores españoles sí les imponen. Claro, ¿no? Ni laborales. Ni laborales, ni... pues está muy bien. Pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. Bueno, 9:01 minuto, 8:01 minuto en las Islas Canarias. Todavía no ha llegado nuestro invitado del día, pero vamos con el tema. Vamos con el tema de lo que ha sucedido, la polémica que se ha desatado en pues en todo el mundo hispano a raíz de ese desplante diplomático que la presidenta mexicana ha hecho al rey de España, diciendo que no le invita porque no ha pedido perdón por la conquista. Había un mensaje en Twitter muy gracioso de la cuenta Dios Tuitero que decía, o sea, nos mandan a Maná y a Paulina Rubio y encima los que tenemos que pedir perdón somos nosotros, con todos los respetos para Paulina Rubio, que me cae muy bien. Maná no tanto por los posicionamientos políticos del que lo dirige. En fin, bromas aparte. Evidentemente, ¿ustedes qué creen? ¿Que Sheinbaum, esta presidenta, y AMLO, el anterior, son ignorantes o es simplemente deliberado para crear ruido con el fin de ocultar sus propias miserias? Por ejemplo, 160.000 muertos y 110.000 desaparecidos durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador en México, que se dice pronto. Cada día 90 asesinados en México. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es ignorancia o es deliberado? ¿O ambas cosas a la vez? Yo creo que ambas cosas. El sistema educativo mexicano, y lo digo porque tengo datos concretos de mexicanos, claro, sí que fomenta la leyenda negra, ¿no? La demonización del español. No del pasado hispano, porque sería absurdo, porque es su propio pasado. Ahí empieza ya la contradicción, ¿no? Sí. Es decir, que yo la tesis que he manejado siempre es
que creo que es creo que es correcta, es el México actual es una transformación de las estructuras virreinales, no es la vuelta al mundo prehispánico, es que eso es de cajón, vamos, creo yo, vamos, no sé. Es una creación española. Es una creación española, hablan en español, el plan de Iguala de 1921, hablando de la religión católica, en fin, no sé, el idioma español, insisto, el urbanismo, las leyes, todo, eso es un la gastronomía hispano, incluso. la gastronomía, sí, con sus aportaciones y sus sincretismos, lo que queramos. Pero sus guisos. Pero claro, esa es una de las partes del todo, y luego pues está efectivamente la cortina de humo que supone culpar de los problemas mexicanos actuales a Hernán Cortés. Eso es completamente absurdo y me parece totalmente ridículo. Se han escrito ríos de tinta, yo he contribuido con algunas corrientes a ese río, pero es que las tesis son sencillísimas e insisto, en cuanto a la pregunta, creo que sí que hay un componente educativo que tendrán asumido, pero hombre, en gente que está en el mundo y gente que tiene contactos con la academia, pues evidentemente el componente propagandístico es muy superior al argumento que ellos manejan, ¿no? Creo. Sí, sobre todo propagandístico, ¿no? Al final, Andrés Manuel López Obrador es nieto de español y tiene una cara de español, uno lo suelta en Palencia y va andando por la calle y nadie piensa que es extranjero, o sea, vamos, no, nada que ver. Y es verdad que en este tiempo del victimismo en el que en Estados Unidos la cuestión de la raza, aquí en España que si Madrid nos roba o en otros sitios cualquier otra cosa, en México sigue sirviendo el culpar al español o a España de los males endémicos del país, que por cierto son males que muchos de ellos tienen menos de 200 años, son posteriores a la independencia, por no decir todos. Al final, pues recordemos que Ciudad de México tenía un PIB superior al de Berlín, un PIB por cápita superior al de Berlín en el momento de la independencia, claro. Y que, pues en fin, después de 200 años de chorradas independentistas, pues al final México está donde está económicamente. Por cierto, igual que ha pasado con el nacionalismo en Cataluña, cuando muere Franco, Cataluña era la región más próspera de España, 40 años de nacionalismo la han convertido en una región quebrada, subsidiada, donde ya no hay iniciativa, donde todo es triste, apocado. Ciudad de México era la ciudad más importante de España. ¿Cómo? Era la ciudad más importante de España, Ciudad de México. La verdadera capital económica y empresarial y cultural de España. No era España, tan España como Cuenca. Y después y era mucho más grande México que ahora. Y luego hay una cosa básica e importantísima como base para hablar de México, que la creación de México, la conquista, la hicieron los mexicanos, todos los habitantes de esa península, de esa región, todos. menos una tribu, menos los mexicas, todos que estaban oprimidos por ellos, con unos poquitos españoles al comando, y la independencia la hicieron los españoles. Exactamente. Hernán Cortés no es que fuera un líder militar extraordinario, que lo era, pero era más sus político, dotes militares eran nada comparadas con las dotes políticas. Sí, con 3 hombres y un tambor consiguió aunar a todas las tribus contra los mexicas, ¿no? Bueno, tenemos con nosotros a don Andrés Laguna del Hispanic Council. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, Luis, encantado de estar aquí con vosotros en una mesa con mucho nivel, así que honrado, sobre todo. Bueno, explique usted qué es el Hispanic Council, porque no todos nuestros oyentes lo saben. Pues el Hispanic Council es una think tank con sede aquí en Madrid que este año de hecho celebramos 10 años, que tiene como objetivo principal poner en valor y reivindicar pues todos los lazos que unen a España y a Estados Unidos. Llevamos 10 años de una labor divulgativa intensa a través de informes, conferencias y eventos que creo que nos ponen pues como una voz autorizada en todo lo que comprende pues el rol de los hispanos y el legado de España en la historia de Estados Unidos. Hay gente que no es muy consciente de ello, pero la creciente influencia de la minoría hispana en Estados Unidos es realmente llamativa y a medio plazo va a provocar pues cambios de situaciones muy importantes, ¿no? Claro, a ver, los hispanos son por llamarlo de alguna manera, bloque minoritario más grande y más importante en Estados Unidos. De hecho, ya representan el 19% de la población. Ya representan el 19% de la población total y 15% del electorado en Estados Unidos, lo que es un bloque no menor.
Es cierto que la hispanidad dentro de Estados Unidos es muy diversa, no es monolítica. Y no es lo mismo un puertorriqueño que un cubano, que un mexicano. Por supuesto. Sí. Y por eso tampoco podemos meterlos todos en una sola casilla, y tampoco podemos pensar que no tienen las mismas preocupaciones que tienen otros votantes estadounidenses. En definitiva, al hispano en Estados Unidos le preocupa la economía, llegar a final del mes, igual que a cualquier otro ciudadano de ese país, y por eso no está bien encasillarlo, pero está bien, sí, comprender cuál es su peso y entender que pueden inclinar la balanza. De hecho, hasta no hace mucho, pues era raro ver a políticos de origen hispano en los Estados Unidos. Es decir, era una minoría importante, pero era una minoría o poco implicada políticamente, o a la que no se le atendía mucho políticamente. Pero cada vez más tanto los republicanos como los demócratas están no solo dirigiéndose específicamente al electorado hispano, sino además incorporando a sus filas a personas de origen hispano, algunas muy recién llegadas a Estados Unidos, ¿no? Totalmente, y de hecho es muy interesante. Nosotros sacamos un informe este año donde estudiamos la comunicación digital de los congresistas y los senadores, y un cuarto de todos los miembros de la Cámara y la mitad de los senadores, y no necesariamente hispanos, ya utilizan el español en su manera de comunicarse, porque ven el peso que tiene el electorado hispano en sus comunidades. Importante eso, los hispanos representan solo el 15% del electorado, y sin embargo el 25% de los congresistas, o sea, y el 50% de los senadores usan el español en sus comunicaciones, porque lo necesitan para dirigirse a ese electorado. Precisamente porque los hispanos no están concentrados tampoco en un estado. Es verdad que se suele pensar porque son muy predominantes en aquellos como California, Texas, Florida, tienen una alta concentración de hispanos, pero hay hispanos en Minnesota, hay hispanos en Wisconsin, hay hispanos en toda la geografía de Estados Unidos, y es una necesidad que ya han reconocido los políticos en ese país y que están tomando acciones al respecto. Resulta curioso el tema de los hispanos en Estados Unidos, porque la Oficina del Censo Americano pues hace una distribución por razas, es decir, clasifica a ver cuántos blancos, cuántos negros, y los hispanos son una categoría aparte, una categoría donde entran blancos, negros, asiáticos, cualquier cosa, gente que, independientemente de cuál es su raza, ellos se declaran hispanos. Yo no me declaro negro, aunque sea más negro que el betún. Soy hispano. Yo no me declaro blanco, aunque sea como la leche. Yo soy hispano, ¿no? Existe tanto un interés por parte del censo americano en mantener esa categoría separada, que no me lo explico por qué, como un orgullo del que es hispano por su herencia hispana. Claro, yo creo que eso responde también al rol que jugó España en la historia de Estados Unidos, una historia que de hecho precede lo que se puede considerar el mito fundacional de Estados Unidos, que es todo esto del Mayflower. 100 años antes ya estaba Ponce de León en las costas de Florida, ¿no? Y sabemos que cuando España fue, pues no solo a Estados Unidos, sino a América en general, a todos los otros países que comprenden hoy la geografía del continente, pues inició algo inédito. Fue un mestizaje, fue un intercambio, fue la creación de una identidad compartida que pues no va de colores, va de otros elementos que nos unen, como la cultura y el idioma, sobre todo, y la religión, ¿por qué no? Entonces, yo creo que eso es algo que tiene muy internalizado. Incluso yo añadiría la gastronomía. Evidentemente, evidentemente. La gastronomía, y vamos, si lo trasladamos a la actualidad, hay otros elementos que nos unen y que yo creo que nos diferencian. Nuestra pasión por el deporte, la música, en fin. La cosa esa que se puede aplicar a cualquier hispano de cualquier país, de oye tú, quedamos la semana que viene y hablamos, y dice, ¿para qué vamos a hablar pudiéndonos dar de leches, no? Pues sí. Hay de hecho, pues muchos... nosotros los hispánicos creemos que hay muchos más elementos que unen a los hispanos que nos separan. Y de hecho, aquí un poco en exclusiva, te lo doy, Luis, nosotros estamos lanzando hoy 1 de octubre, un nuevo proyecto dentro de Hispanic Council. Es Tu Legado. Tu Legado, exactamente. Explique qué es. Pues Tu Legado, bueno, parte un poco de la historia de Hispanic Council, ¿no? Nosotros llevamos ya 10 años un poco enfocados en Estados Unidos, en el rol de los hispanos y en las contribuciones de esa comunidad allá. Pero nos hemos preguntado cómo podemos crecer, cómo podemos seguir
esa misión de la divulgación que hemos hecho, y la respuesta estaba ahí, en lo que mencionaba, en esa identidad compartida, está en Iberoamérica. Entonces, básicamente tu legado continúa la labor de Hispanic Council, solo que expandiendo ese alcance a toda la región. Y vamos a hablar, pues no solamente de historia, vamos a hablar precisamente de esos elementos que tú bien mencionas. Cultura, historia, gastronomía. Básicamente nuestro objetivo es crear una comunidad, y estamos orientando pues todos los contenidos que vamos a sacar hacia el público joven alrededor de esos elementos de la cultura hispana que nos hacen únicos, que nos diferencian y que yo creo que nos ponen un papel privilegiado entre todas las comunidades del mundo. Todo el que quiera acceder a los estudios que ustedes han ido publicando a lo largo de los años, ¿dónde pueden entrar en Internet? Pueden verlos en thehispaniccouncil.org, o eso es ORG, y también estaremos sacando pues contenido similar ahora en Tu Legado desde hoy, que sea y la web es tulegado.org. Mucho más fácil de recordar que lo otro para los que no dominan el inglés, tulegado.org, y allí se podrá enlazar a los estudios anteriores que ustedes... Por supuesto, las dos páginas están vinculadas y así mismo lo estamos haciendo en redes sociales para que puedan acceder el público a todos los contenidos y todos los informes e iniciativas que hemos sacado estos años. Este tipo de iniciativas, pues a mí lo que más interesante me resulta de ellas es pues que, hombre, vienen a combatir una tendencia política completamente demencial, que es la del indigenismo, que trata de presentar pues todo lo que fue la presencia española en América en lugar de como fue una expansión de un imperio que era una expansión integradora, no depredadora. Tratan de presentarlo como si de repente allí hubieran aparecido 15 barbudos con casco desde España y se hubieran dedicado a masacrar a millones de indios, que es algo, o sea, que cualquiera que haya leído 3 párrafos de historia sabe que es una perfecta y total estupidez, ¿no? Por tanto, iniciativas como la suya vienen a combatir pues ese tipo de mantras que algunos líderes políticos, por ejemplo la presidenta de México, se empeñan en tratar de mantener vivos. Y estamos viendo pues como un resurgir de lo hispano, que por ejemplo se plasma en The Hispanic Council, se plasma en iniciativas como las películas de José Luis López Linares, maravillosas, que ahora se estrena en México la de Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Gracias, Claudia Sheinbaum, por la publicidad para el estreno de la película de José Luis López Linares. Y a mí todo eso me da por pensar ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Podemos soñar con reconstruir la comunidad hispana? Yo creo que sí, esa es nuestra aspiración y es nuestro objetivo también. O sea, nosotros consideramos que la historia no debe usarse para fines políticos, sobre todo cuando estamos hablando de naciones, estamos hablando de pueblos, de comunidades que somos amigos, somos hermanos, somos vecinos y estamos juntos. Madrid es un gran ejemplo de ello, que es de muchas formas el epicentro de la comunidad hispana. Yo que soy panameño te puedo decir que me he sentido más bienvenido que en cualquier otro país que haya vivido. Entonces yo creo que sí, es un objetivo ambicioso también. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí? Ya llevo 2 años aquí en Madrid. Pues entonces es de Madrid. Aquí es que lleva más de 3 meses viviendo en Madrid, es de Madrid, haya nacido donde haya nacido. Pues ese es el sentimiento, ese es el sentimiento. Yo creo que debemos aspirar y debemos trabajar a construir esa comunidad hispana que ya está ahí, los elementos están ahí, están en la mesa. Es simplemente sacarlos a relucir, ponerlos en valor y hablar sobre ellos. O sea, por eso ejercicios como el que estamos haciendo hoy me parece que son fundamentales para poder alcanzar esa meta. ¿Qué eco tienen ustedes en Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Qué eco tienen ustedes las actividades de The Hispanic Council en Estados Unidos? ¿Han encontrado ustedes facilidades para desarrollar allí su labor o...? Pues sí, hemos presentado distintos informes a lo largo de los años en Estados Unidos, algunos incluso dentro del mismo Congreso, y nosotros creemos que nuestro trabajo ya está dando pues una importante impronta, sobre todo en los círculos de Washington. No son muchas las organizaciones que ponen el foco necesariamente en el rol del español, sobre todo yo creo que eso es algo que nos diferencia. Sí, es verdad que se hace mucho estudio demográfico sobre
sobre la población hispana en Estados Unidos y los cambios que eso representa, pero sobre el uso del español, yo creo que eso es algo que a The Hispanic Council se le está escuchando mucho, es una labor que nosotros, por supuesto, continuaremos. ¿Está en ascenso el uso del español en Estados Unidos? Oh, definitivamente, definitivamente. Hoy por hoy 43 millones de personas tienen el español como idioma nativo en Estados Unidos. Son 58 millones si sumas los que están aprendiendo, los que tienen competencia limitada. Más que aquí, exactamente. De hecho, hoy Estados Unidos es el país con mayor número de hispanohablantes entre los países en el que el español no es nativo, y se espera que ya por los cambios demográficos que hablábamos, la población hispana está creciendo casi en 1 millón de personas cada año. En 15, 20 años o así, puede que Estados Unidos sea el segundo país con mayor número de hispanohablantes nativos en el mundo, seguido solo después de México. Entonces es un idioma que va en ascenso. Ya vemos cómo los políticos lo están asimilando también en sus discursos y para responderte, sí, está en ascenso. Hagamos ciencia ficción. Suponiendo que lográramos reconstruir la comunidad hispana, ¿la capital dónde estaría? ¿En Ciudad de México o en Santa Fe? Buah, bueno, nada más. ¿Usted dónde votaría, don Iván? Hombre, usted que es de ciencias sabe lo que es un sólido rígido, ¿no? Yo siempre he dicho que el centro de gravedad, el GS que se ponía en las ecuaciones, para mí estaría en la Ciudad de México. ¿Por qué? Por su localización y por el peso demográfico de esa nación, aparte de disparates aparte, ¿no? Creo que Ciudad de México sería la clave, y de hecho lo fue porque era el punto intermedio entre China, es decir, Filipinas y Europa. Claro, es que eso o sea, es lo que si olvida... reconstruimos el nuevo imperio español, firmamos porque la capital esté en México. Yo sí. Bueno, no habría problema. Yo creo que es un sitio pertinente para que lo fuera, sin duda alguna. Sí, bueno, hay que acabar con algunos problemas que tiene México claro, actualmente. Sí. Pero yo creo que habría varias capitales, seguramente. Yo creo que sería más multinodal, no sé si esa será la palabra, ¿no? Y es que sería un país pues enorme, son unos 500 millones de personas en el mundo. Claro, y creciendo. Y creciendo. No, y luego México además se olvida pues que es que eso se le olvida incluso a los presidentes mexicanos, toda esa parte que tuvo que dejó de tener inmediatamente después de la independencia. E incluso Guatemala y hacia el sur, pues eso no es México, pero casi lo es. O sea, que entendamos que la historia fue mucho más compleja y aquí son simplificaciones. Lo que están ofreciendo los presidentes mexicanos son caricaturas muy burdas. Bueno, tenemos con nosotros, entren ustedes en tulegado.org, iniciativa de The Hispanic Council, que trata de poner en valor esa influencia que España ha tenido, por ejemplo, en el nacimiento de Norteamérica, en la conformación de los actuales estados de los Estados Unidos. Yo recuerdo cuando estuve trabajando una temporada en Estados Unidos, que allí conocí a John López, que trabajaba en mi empresa y que era descendiente de los españoles que colonizaron aquellas tierras tejanas muchos siglos atrás, y no hablaba ni patata de español, pero se sentía muy orgulloso de su apellido, López. Bueno, mañana sale La conquista del Perú en busca de fama y fortuna, de don Iván Vélez. Cuéntenos, don Iván, ¿cuánto tiempo le ha llevado a hacer este libro? Pues me ha llevado muchas noches, pues, porque yo trabajo en otras cosas, me hago el pan con otras cosas, más o menos 10 meses, 11 meses, así, en sesiones nocturnas impotentes, casi de enajenación, ¿no? Te pones con los legajos y eso es un mundo en el que te atrapa, completamente te atrapa, entre otras cosas porque hay que descifrarlo y porque hay que entenderlo, hay que conectarlo con otras cosas. Y bueno, pues lo que he hecho es una reconstrucción, porque este año se cumplen los 500 años de la salida de Pizarro desde Panamá, por cierto. Y lo que he hecho es ese periodo que se abrió hace 500 años hasta lo que yo entiendo que es la estabilización del virreinato, que es con el virrey Toledo, que es el Solón de las Indias, estos clásicos. El Solón de las Indias, ¿no? O el Solón del Perú, claro, que se les comparaba siempre a estas gentes con las gentes del mundo clásico, ¿no? En el cual bebían en gran medida, ¿no? Y bueno, pues es, ya digo, una reconstrucción de la conquista del imperio inca, al cual le suceden pues guerras civiles entre españoles, porque claro, la conmoción que supuso la extinción de la encomienda, que era el sistema al que ellos se agarraban como conquistadores, pues produjo luchas enormes, rebeliones contra la corona que no se saldaban con una fuga en un maletero, sino con la separación del cuerpo y la cabeza del tirano.
Y bueno, pues me he fijado mucho en las instrucciones de los virreyes, porque creo que son fundamentales, las instrucciones, perdón, a los virreyes, porque son fundamentales para entender lo que se buscaba en el Nuevo Mundo, ¿no? Y luego quería hablar un poquito también del subtítulo, En busca de fama y fortuna. No es un libro de Leyenda Rosa en absoluto. Yo la Leyenda Rosa la detesto tanto como la negra. Creo que hacen, no sé, son caricaturas también, ¿no? Fama y fortuna es porque esta gente quería fortuna, es decir, quería mejorar sus condiciones de vida, como todo el mundo quiere. Todo el mundo. Yo no conozco a nadie que pida que le bajen el sueldo, sino lo contrario, ¿no? Es decir, la fortuna estaba ahí, la fortuna también en cuanto al componente de suerte que hay que tener en un mundo tremendamente hostil. Y la fama, no entendida como la fama actual de las revistas del corazón, ¿no? La fama es ese afán de trascendencia que tenían muchos, que en las fórmulas clásicas de dejar memoria de mí mismo y tal, de las hazañas que ellos eran conscientes que habían hecho, porque la caricatura dice eso, lo que usted comentaba hace un rato, llegan unos españoles barbudos y venga, no, perdón, hay que cruzar un océano con esos peligros, hay infecciones, son tribus muy hostiles en muchos casos, hay elementos que conmocionan el nombre del 16, como es un sacrificio humano, en fin, es un mundo muy convulso. Entonces creo que fama y fortuna son dos términos que de algún modo hacen entender lo que buscaba esa gente, que era el medrar en la vida y dejar un legado para el futuro. Y muchos de ellos lo dejaron, aunque sea por el hecho de que en el archivo de Indias, que yo he tocado en la medida de lo posible, ahí están sus memorias, ahí está, esa gente vuelve a la actualidad cada vez que leemos esos documentos. Esa ha sido mi intención, vamos. Ese es uno de los aspectos del Imperio Español, pues en el que la gente no se para a meditar. Era un imperio enormemente burocrático, en el sentido de que se dejaba por escrito absolutamente todo. Y por ejemplo, pues los historiadores de la Inquisición, tanto españoles como extranjeros, han podido reconstruir lo que fueron las actividades de la Inquisición con todo detalle, porque es que cada caso estaba documentado, se conserva en los archivos, eran todo tribunales organizados y tal. Y por ejemplo, gracias a eso sabemos que en el actual México, el dirigido por doña Claudia Sheinbaum, mueren en 12 horas más personas asesinadas que las que la Inquisición mató en México en 3 siglos y medio. Cada 12 horas se asesina en México hoy en día a 45 personas, mientras que la Inquisición en México, que ahí dicen, no, llegaron aquí con la Inquisición, pues la Inquisición en México mató a un total de 41 personas en 3 siglos y medio de existencia. O sea que, en fin, un poquito de mesura a la hora de hacer hacer ciertas ciertas esas cifras están ahí, y bueno, y luego pues había evidentemente muchas controversias, es decir, los intereses políticos no eran los mismos que los intereses de los evangelizadores, pero de algún modo eran acciones coordinadas. Y vuelvo a insistir, creo que la Hispanoamérica actual está construida sobre las bases, o sea, sobre esos cimientos que echaron los españoles, pero también sus aliados indígenas. Vamos, he dejado en el libro un rastro de nobleza incaica completamente beneficiada por el rey, porque ellos... Como pasó con la nobleza azteca. Efectivamente. O sea, la Guardia Civil española fue fundada por un descendiente de Moctezuma. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que los descendientes del Inca dijeron, queremos los mismos beneficios que Pedro Moctezuma, es decir, sabían perfectamente que había otro imperio más al norte y que había obtenido ciertas prebendas. Entonces, ahí en los documentos ves que hay tantas cargas de maíz al año que te dan por ser un príncipe inca, cargas de hoja de coca, que era un producto muy valioso, en fin, hay una estratificación de esa sociedad de la cual forman parte españoles peninsulares y españoles americanos, que es un término que yo creo que se entiende perfectamente a lo que vamos. Ello por no hablar del mestizaje. El mestizaje es inmediato. Es decir, casi todos los protagonistas de ese libro, o muchos de ellos, son ya son indianos, son gente que está en las Indias, hijos de españoles con indias. Y eso es así, y muy orgullosos, ¿no? Que decir de Garcilaso, en fin, es un mundo verdaderamente apasionante, con su crudeza, por supuesto, pero también con su grandeza, y yo creo que hay que buscar el equilibrio en ello. Bueno, ¿cómo ve el americano medio la herencia hispana? Pues es una pregunta
compleja, pero... Porque los anglos, o al menos una parte de los anglos, bueno, han mostrado una desconfianza tradicional. Por ejemplo, en su obra, en la obra de Huntington, del choque de civilizaciones y tal, hay una cierta hispanofobia latente. Bueno, ha habido movimientos de reivindicación del inglés como idioma oficial en un país que no tenía idioma oficial, ¿no? Hay desconocimiento, sobre todo, de la cultura hispana. Un poco lo que mencionaba, quizás este tipo de reivindicaciones de todo lo anglosajón parten de simple desconocimiento de que España estuvo ahí antes que Inglaterra, ¿no? Es muy curioso. El Thanksgiving, el famoso Thanksgiving, por ejemplo, la cena de Acción de Gracias que celebran el último jueves de noviembre todos los estadounidenses, tiene un origen español. Eso la gente no lo sabe. Explíquelo. ¿Cómo no? Pues en 1621, que ya estaban los peregrinos que llegaron al Mayflower, supuestamente hicieron esta cena de agradecimiento a las poblaciones nativas, pero en 1565, en San Agustín, Florida, ciudad fundada por españoles, ya se estaba celebrando un 8 de septiembre una misa y una cena de agradecimiento entre españoles y poblaciones nativas. Entonces, eso es una de las curiosidades de la historia que no son conocidas dentro de Estados Unidos. Y por eso ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde entra el Hispanic Council, para divulgar y dar a conocer esos aspectos de la historia que son, vamos, simpáticos y curiosos también, que la gente desconoce y que aportan a entender más el legado hispano. Porque de lo que se trata es de transmitir una idea muy clara. El legado hispano no está reñido con el legado anglo. Para nada. Es decir, un ciudadano estadounidense de origen hispano pues está muy orgulloso de su origen hispano y de ser ciudadano estadounidense y de la historia mestiza que al final ahí se ha construido, ¿no? Claro, y Estados Unidos a lo largo de su historia ha sido un país de mucho mestizaje, dentro de sus propias fronteras también. No con los indios quizá, bueno, pero... No mucho. No mucho ahí en ese aspecto, pero bueno, es verdad que ha imperado cierta narrativa de que Estados Unidos es un país de inmigración, es un país... Está vacío, de hecho, ¿no? Yo creo que hay un desconocimiento total, don Luis, allí y aquí, de la presencia de España, de la importancia de España en Estados Unidos. Llegó 100 años antes a San Agustín, la ciudad más antigua de Estados Unidos, que sigue existiendo además. En Florida, los españoles, Ponce de León llegó 100 años antes que los ingleses, parece que no, pero no solo eso, es que cuando se estaba declarando la independencia de las 13 colonias, unos curas españoles franciscanos estaban fundando San Francisco a la vez, el mismo año. Y eso luego duró... No, San Francisco no fue parte de Estados Unidos hasta mucho tiempo después, hasta más de 100 años después. Y ha habido un tercio, más de la mitad más o menos de Estados Unidos, que ha sido España más tiempo que Estados Unidos. Yo por no hablar de la figura de Gálvez, Por supuesto, la independencia, Bernardo de Gálvez. que por cierto en Málaga hay una de las torres de la catedral que está inacabada, le llaman la Manquita a esa catedral. Ese dinero se destinó fue para América, para la independencia. Bernardo de Gálvez se está reivindicando ahora. Su rol se puso hace 5 años, a lo mejor una estatua pequeñita de Bernardo de Gálvez en la puerta de la embajada en Washington. Hasta hace nada no se le ha reconocido. Siempre ha sido Francia el que siempre se han atribuido los méritos, ¿no? Siempre ha sido Francia, parece internacionalmente, el que ayudó a Estados Unidos a independizarse de Inglaterra, y no, España tuvo un papel tan importante como Francia, bueno, hasta el punto de que Diego de Gardocki, el primer embajador de España en Estados Unidos, en Nueva York, estaba presente en la firma de todos los grandes documentos, era íntimo amigo de los libertadores de Estados Unidos. Y eso ha quedado como si España no los fuese españoles nada. somos unos pringados, porque en la Somos muy película humildes, muy humildes. 55 días en Pekín, con esa el drama de todos los diplomáticos europeos allí en Pekín y tal. El que era el líder de los diplomáticos europeos era el embajador español, y sin embargo en la película 55 días en Pekín yo creo que ni sale el embajador español. No, pero lo que decía Mulini, yo creo que tiene mucho que ver esta atribución a Francia, ¿no? de la independencia americana y tal. Tiene que ver con el mito de la Ilustración, que no le hemos tragado. Y yo invito a Spanish Council a ahondar en la idea de la Ilustración española como batallita, que siempre viene bien contar. Hace unos años un
un tanque de pensamientos de estos así llamados liberal, me pidió un artículo sobre la ilustración. Digo, pues no hay ningún problema. Voy a hacer de un ilustrado español y un ilustrado con faldas, un clérigo. El padre Feijóo. El padre Feijóo era mucho más racionalista. Sin tilde. Sin tilde, efectivamente. Sin tilde, muy bien, una puntualización perfecta. Claro, el padre Feijóo fue un hombre mucho más racionalista que muchos de los ilustrados que tanto impresionan todavía. Entonces yo creo que de algún modo habría que ir trabajando, buscando en la documentación, sin inventar nada, en estas corrientes españolas o hispanas, porque ahí ya los dos mundos estaban bastante homologados, que desde luego sentaron las bases de muchas de las estructuras políticas actuales, entre ellas Estados Unidos. Claro. Y en Estados Unidos es verdad que hay mucho trabajo por delante de divulgación y de hacer conocer la historia del legado hispano en Estados Unidos, pero ha habido ciertos avances. Es verdad que Bernardo de Galvez es una figura que está empezando a ser un poco más reivindicada poco a poco. La Armada estadounidense ya ha dicho que una de sus nuevas fragatas se va a llamar Bernardo de Galvez en honor a sus contribuciones en la guerra de independencia de Estados Unidos, y por eso son pequeños pasos importantes, pero hay que seguir con ese trabajo y ahí estaremos nosotros a la vanguardia. Muy bien. ¿Y ustedes ahora mismo reciben apoyo institucional de alguien? ¿Alguien les ayuda a poder hacer sus estudios? Pues somos un think tank completamente independiente, así que eso te lo hice todo. Sin embargo, los que les interese pueden contribuir como donantes independientes a Hispanic Council, y toda esa información está alojada en nuestra web. En tu legado. Bueno, en tu legado también, pero esa información está en Hispanic Council por ahora. Pero bueno, pueden entrar a tulegado.org y ahí también pueden pasar a la web de Hispanic Council y ahí lo encuentran si quieren colaborar de alguna manera a toda esa labor. Por curiosidad, congresistas y senadores sí les han acogido, sí les han... Sí, en el Congreso hemos sido recibidos y hemos sido escuchados, que es lo más importante, sobre todo nuestros hallazgos y la información que producimos sobre el uso del español en Estados Unidos. Bueno, estaba buscando el tuit que puse en su día, pero no lo encuentro. Pero hacia en 1950 o 40, no recuerdo, se hizo un censo, como se hace cada X años en los Estados Unidos, un censo enormemente completo, y periódicamente el gobierno de los Estados Unidos va liberando al público los censos históricos antiguos, y se liberó al público es que no recuerdo si era el de 1950 o 1930 o 1940, no lo sé, pongamos 1930. Y entonces me molesté en entrar en las hojas censales de las reservas indias. Y en algunas de ellas es que era espectacular. Nombre de los censados eran Ernesto, Juan, Nicomedes, Jerónimo. Es decir, que en todas esas tribus indias del sur de Estados Unidos, todas ellas se habían hecho católicas, por influencia de los españoles, habían adoptado nombres españoles, eran súbditos de la corona, y luego todas esas tierras pasaron a Estados Unidos y acabaron todos en reservas. O sea, es que fíjese, Luis, la foto que todos tenemos en mente del indio Jerónimo, que todos la conocemos, está cortada más o menos por el pecho, por la parte superior del pecho, un poco por debajo del cuello, a propósito, porque si se ve la foto entera, debajo lleva un crucifijo. El indio Jerónimo era tan católico como cualquier español de la península. Y se llamaba Jerónimo porque es que hablaba español. Claro. No hacía falta que hablase español para ser español, de hecho. También. Es cierto, la expansión del español llega en gran medida con las independencias, con el nacimiento de nuevas naciones que quieren homologar o aunar o centralizar, efectivamente. Bueno, pues nada, como ya ven ustedes, tenemos una historia enormemente curiosa. Muchísimas gracias, don Andrés. Salude al resto de miembros de Hispanic Council y muchísimas felicidades por la labor que realizan ustedes. Gracias a ti por el espacio. Y nosotros pues tenemos que continuar con nuestra tertulia, y me gustaría que analizáramos un poquito el asunto de un enigma que me tiene a mí a mal traer, que es
Margarita Robles. Margarita Robles es esa señora que tanto hizo porque Pedro Sánchez se hiciera con las riendas del Partido Socialista. Es esa señora que, siendo jueza y por lo tanto entendiendo de leyes, no fue capaz de alzar la voz con la ley del solo sí es sí, ni con la ley de amnistía. Pero Margarita Robles es alguien que en las últimas semanas se está desmarcando de Sánchez en un tema muy concreto, que es el asunto de Venezuela, donde calificó a Venezuela de dictadura y ayer se reafirmó. Dijo, no sé si tenemos por ahí, don Julio, el audio, vamos a ponerlo. Yo creo que esta pregunta me la han hecho muchas veces. Estuve el otro día en la presentación de un libro y dije claramente lo que pensaba. Yo no cambio de opinión de un día para otro. En la presentación de un libro dije lo que pensaba y no cambio de opinión de un día para otro, o sea que no entiendo muy bien porque me preguntan siempre lo mismo. Creo que hablo un castellano bastante claro y hablé en un castellano muy claro el otro día. Era una pregunta que le hacían a Margarita Robles por su afirmación de que Venezuela era una dictadura. ¿A qué atribuyen ustedes esta especie de, en fin, excepción Robles en un tema, excepción en ambos sentidos? Es alguien del gobierno hablando claramente de una dictadura en Venezuela y es una excepción también en el sentido de que Margarita Robles ha comprado todo lo de Sánchez, pero parece que lo de Venezuela no. ¿Tienen ustedes alguna clave? Sí, el PP necesita siempre una Robles para hablar del PSOE bueno, con el que pactar, ¿no? Vaya. Eso al final... no creo que le haya convencido Feijóo de decir esas cosas. No, pero ella sí convence a Feijóo para ver al PSOE, que existe un PSOE bueno, un PSOE blanco, un PSOE patriota y un PSOE de las esencias que... Pero para eso ya está Paje, no hace falta que Robles, ¿no? Bueno, si hay dos mejor, ¿no? Si hay uno en el gobierno nacional mejor, al final Robles viene del felipismo y viene de hace mucho y es el PSOE anterior. Yo creo que no responde más que a eso y seguramente Feijóo no, pero sí Sánchez le ha dicho que diga eso. ¿Usted cree? Sí. No es un desmarque, sino que Sánchez la envía... Desmarcarse de Sánchez suele salir muy caro, ¿eh? Uno no es ministro de Defensa desmarcándose amigo, de Sánchez. pero no cuando tienes información interesante, ¿no? Puede ser, pero a lo mejor de ella también la tienen. De ella también, no lo sé. No lo sé, puesto. Vamos, que ella tiene mucha información, no me cabe. Eso seguro. No le quito una coma a lo que dice Muloni. O sea, usted también cree que es simplemente creo lo mismo. Postureo. Creo lo mismo. Bueno, creo que es un... Postureo pactado con Sánchez. Un frente amplio en ese sentido. Ya que hablamos de América. Frente amplio. Bueno, doña Carmen Carbonell, habíamos hecho una pregunta a nuestros oyentes. Pues así es, don Luis. Habíamos hecho una pregunta, pero antes permítame decir que hoy está aquí Iván Vélez, pero a las 7 de la tarde va a estar en Zaragoza. Sí. Si Óscar Puente lo permite. Óscar, ¿Y ayúdame. por qué va a estar usted en A Zaragoza? medida de lo posible. Pues porque vamos a hacer una tertulia en el Palacio de la Jafería sobre... por lo que a mí respecta, como diría Paco Umbral, sobre mi libro Nuestro hombre en la CIA, con otro escritor vamos a hablar pues de la transición, del último tramo del franquismo, de cómo se ha llegado a la democracia que todos nos hemos dado, en fin, todo ese periodo de tiempo que ya hemos hablado hace un rato aquí en la tertulia. Vamos a hacer pues una tertulia esta tarde allí al respecto y habrá, no sé, igual hay zaragata, como dicen en mi pueblo, pero yo pienso mantener mis tesis. Pues ya lo saben, a las 7 de la tarde en Zaragoza, los que estén por allí cerca se pueden acercar, si no me equivoco es entrada libre. Entrada libre y gratuita, por supuesto. Y gratuita, eso está también muy bien. Nosotros que somos siempre información-servicio, pues les damos también estos datos, además del libro, etcétera, etcétera. En fin, en cualquier caso, les preguntábamos esta mañana en la tertulia, en la pregunta de la libre encuesta, ¿qué creen que harán Esquerra Republicana y Junts per Catalunya ahora que el Supremo ha confirmado que la malversación no se amnistía? Ya saben ustedes que ese delito no entra dentro de esas penas amnistiables. Las opciones que dábamos, la primera era que no harán nada, que están acabados. La segunda es que retirarán su apoyo. Ya han visto ustedes la amenaza de Pere Aragonés hablando de el gobierno de Cataluña y el gobierno central. La tercera es que simularán enfadarse. Y la cuarta, ¿a quién le importa? Hasta el momento hemos recibido un montón de votos y sitúan con un 74% de los apoyos como primera opción, la opción favorita, la de que simularán enfadarse, don Luis. Que harán como que se enfadan. ¿Cuánta gente ha votado por eso? Pues mire, el 74%... 3 de cada 4 piensan que apretarán mucho los puños
puñitos y vale. Y se quedará en nada. Hay un 11%, la segunda opción más votada, que dice que retirarán su apoyo. Hay un 10% que dice que a quién le importa, don Luis. Yo estoy detectando en muchas ocasiones que el tema de Cataluña, de Esquerra Republicana, de Junts, ya empieza a cansar un poquito, ¿no? Eso coincide también con cómo se están desinflando, ¿no?, estos partidos políticos secesionistas, independentistas. Y hay un 5% que dice que no harán nada, que están acabados. No sé yo. Es igual dentro de Esquerra Republicana hay alguno que está votando por esa opción, teniendo en cuenta que son los que dinamitan el partido desde dentro. Así que ya ven. Esas son las cuestiones que nos cuentan en redes sociales, en particular los resultados de Twitter. Don Luis, debo decirle que en la comunidad de YouTube hay una corrección. Nosotros, sí, que somos muy bien pensados, hacemos las cosas con buena intención. Y en el caso de esta corrección es del oyente al que le hemos dedicado el programa esta mañana. Resulta que hemos dicho que era Moreno y en realidad es Montero. Juan Luis Montero García. Ah, pues mil perdones, Hemos lo tenía acertado yo con el mal nombre. apuntado. Hemos acertado con el nombre, porque él pensaba que iba a decir José Luis. No. Le pasa mucho cuando son nombres compuestos. No, lo tengo bien apuntado aquí. He dicho Moreno en lugar de Montero. Parece ser que sí. Así Pues que Juan Luis Montero García, mil perdones. socio de, pues eso, de nuestra casa desde hace muchísimo tiempo. En fin, que muchas gracias por la corrección, porque también está bien, ¿no?, decir los nombres correctamente. También otra corrección, don Luis. Ha dicho esta mañana pamplonicas, para referirse usted a los pamploneses. Pamplonicas cuando va vestido de blanco y rojo. ¿Ah, sí? Sí, cuando va con ese pañuelo rojo al cuello y con ese fajín. Ya puestos ese momento de correcciones, queda incluido. También hay una marca de embutidos muy rica, el típico chorizo de Pamplona, Pamplonica. Si nos quieren mandar algunas muestras, aquí estamos y las esperamos con mucho cariño. Sé que también hacen salchichones. Bueno, en fin, aprovechando este momento de gorronismo para la circunstancia. Seguimos con más cosas, don Luis. En el chat de YouTube, a la pregunta que lanzábamos, dice Cristina Sánchez Ruiz que Puigdemont ya sabía que Sánchez iba a engañarle. Al final, Sánchez está en Moncloa y Puigdemont en Waterloo. ¿Por cuánto tiempo? Según la RAE, tanto pamplonés como pamplonica son válidos. Bueno, pues pero aún así mándenos el chorizo, ¿eh? Diga lo que diga. Pamplonica, no pamplonés, no. Diga lo que diga la RAE, el chorizo que venga, por favor. En Twitter, Carmen dice que le falta la opción de subirán la apuesta, que eso es lo que cree lo que harán a la pregunta que lanzábamos esta mañana. Andrés Peñalver apuesta por esa opción de simularán enfadarse y ya, porque en realidad, ¿qué van a hacer todos estos inútiles sin su paguita pública?, ¿no? Es lo que dice Andrés Peñalver en Twitter. Alguien que se hace llamar Sayonara Perro, que es uno de nuestros habituales, dice que amenazarán con retirar su apoyo a ver si consiguen que también se amnistíe la malversación y según lo que consigan, así harán. Y Beatriz Mari Saez dice que Pumpido se lo arreglará. Ya sabe usted, don Luis, que al final una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es la interpretación y luego llegan a las altas instancias. Pero la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exime a los tribunales inferiores de obedecer al Tribunal Constitucional de su propio país en caso de que lo que diga el Tribunal Constitucional de su propio país vaya en contra de las leyes europeas, lo cual pues es un peligro total para acabar con la soberanía de las naciones, pero por otro lado, en este caso nos viene estupendo. Justo. Pues esos son en líneas generales los comentarios que nos han dejado en redes sociales. Ya saben que para leerlos al completo pueden acudir a la cuenta oficial de Twitter de esta casa, que es Radio Libertad CS, o por supuesto a nuestra magnífica comunidad de YouTube, donde además al terminar el programa subimos un editorial de Luis que está en exclusiva para todos los que nos siguen por allí, muy cortito, lo que se suele llamar un short. Así que bueno, pues todos esos contenidos extra los encuentran en nuestro canal de YouTube, donde se pueden suscribir. Pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, y muchísimas gracias a don Iván Vélez. Felicidades por su nuevo libro, Sí, señor. La conquista del Perú, en busca de fama y fortuna. Editorial Esfera de los Libros. Sale mañana, pero ya lo pueden ustedes comprar en preventa. Y muchísimas gracias a don Antonio Omuloni, egregio director de La Gaceta. Y hacemos una pausa. No hacemos una pausa publicitaria. Ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de un cuento sin final de momento. Buenos días, don Paco Linares. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Les voy a contar un caso verídico, sí, verídico como los que contaba Paco Gandía. Don Francisco creó con sus iniciativas y prudencia una enorme fortuna. Don Francisco era viudo y solo tenía una hija, Esperancita, de 9 años. Cuando su padre agonizaba, le dejó a su amigo Peter la documentación necesaria y le nombró administrador y albacea de la niña
hasta que cumpliera 18 años. A los pocos días don Francisco murió y Peter comenzó a administrar su fortuna como le daba la gana. Repartió el dinero que tenía que custodiar entre sus amigotes y familiares. Compró un avión y se dedicó a viajar por todo el mundo. Juerga, disposiciones locas, dispendios, que fueron dejando a Esperancita sin la fortuna que le dejó su padre. Mientras Peter, ya sin dinero y aprovechándose del prestigio que seguía teniendo como albacea administrador de don Francisco, se dedicó a pedir prestado, afirmando que cuando fuera mayor, Esperanza pagaría. No solo lapidó una fortuna a Peter, sino que entrampó de por vida a la pobre chiquilla, a la cual ni cuidó ni educó. Peter perdió el respeto de sí mismo y ya nadie le respetaba a él. Y aquí se acaba el cuento. El único fiador que le quedó fue un criminal fugado que vivía en Waterloo. Este le ordenaba a Peter todo lo que quería. Los amigotes seguían con él. Al fin y a la postre, Peter continuaba pagando sus cuentas. ¿Lo pillan? Y colorín colorado, la decencia de España se ha acabado. Moraleja, actualizando lo que le dijo Churchill a Chamberlain, tuviste que elegir entre el gobierno o la deshonra, elegiste la deshonra y algún día perderás el gobierno. Mañana más y mejor. Punto final.